Ahora hay una pregunta. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Me la están solicitando desde ahí. Graciela, en función... Perdón, ¿tu nombre? El Beto Valdés. En función de la referencia que hacías recién sobre la influencia de Horacio Berbisky en 2003 para convencer a Néstor Kirchner, algo similar también se había visto en la corta semana de Adolfo Rodríguez Sá, donde Berbisky también influye Quiso hacerlo y no trata de llevarlo también hacia los organismos de derechos humanos. Y no lo aceptó tampoco Duhalde. Era una propuesta que tenía, pero... Mariano Barrio. Como operador político, digamos. Bueno, sí, porque tenía esa idea de que era útil, de que era bueno y... ¿Cómo sigue esto? ¿Esto se inscribe dentro de la pelea política? Alguien con mucha habilidad política y mucha voluntad política, como era Kirchner, que entendió que eso le servía. Y Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted estuvo... ¿Para qué me sentaron acá sola? Voy y me siento bien. Está bien. Dale. Usted estuvo en la jornada de reconciliación que hizo la Iglesia, el Episcopado Nacional, junto con otros víctimas de la dictadura y demás. ¿Usted ve algún tipo de coincidencia entre la convocatoria de la Iglesia a la reconciliación y este fallo? Yo creo que de la no. Corte Y Suprema? además, yo estuve muy clara, algunos obispos ya sabían, yo ya se lo había dicho al Papa. A mí me parece que el tema de la reconciliación, sobre todo porque ninguno de los máximos responsables de la violencia que culminó con el golpe, y los propios autores del golpe y todas las violaciones a los derechos humanos que hicieron, fue capaz de decirle a la sociedad: nos equivocamos, elegimos el camino de la violencia en la política, le hicimos daño a la sociedad, qué sé yo, algo que nos hiciera pensar, como pasó con Tupamaros, que tenían una idea de la política diferente. Por lo tanto, es imposible una reconciliación. La única reconciliación es el camino de la justicia. ¿Usted cree entonces que, por ejemplo, Montoneros o los que integraron el ERP deberían hacer una autocrítica, un pedido de perdón? Yo ya no espero nada, porque si no lo hicieron hasta ahora. ¿Pero cree que deberían hacerlo? Yo creo que sí, que les haría bien a ellos y a la sociedad, que les haría bien a todos, pero a lo mejor ni siquiera pueden, Mariano, a lo mejor ni siquiera pueden, porque internamente aquello en lo cual creyeron tan fuertemente y por lo cual cometieron tantos delitos, fueron capaces de matar y también de exponer su vida. Si admitieran hoy que se habían equivocado, es posible que sientan un quiebre interno, digo yo, y no Graciela, lo puedo me parece que la garantizar. sociedad comprendió también que son los delitos de lesa humanidad, el terrorismo de Estado. Es decir, los que te deben cuidar, los policías, los militares, los que te deben cuidar, perpetrando los peores crímenes y demás. Y sabiendo eso, la mayoría de la sociedad, que quedó expresado, lo que expresan las encuestas, lo que pasó ayer y hoy en el Congreso, igualmente me parece que hay una gran parte de la sociedad, y yo me incluyo, que no considera que Firmenich sea un héroe, ni mucho menos. Está bien, pero y hay una gran parte de la sociedad. Sí hay una parte minúscula de la sociedad que efectivamente considera que Firmenich es un héroe. Pero es que se lo dijo, el 24 de marzo se lo dijo con todas las letras, no pusieron el nombre por de eso. Firmenich. Pero además, cuando estamos hablando de la sociedad, y acá estaban hablando de encuestas, yo lo que dije en la conferencia episcopal, dejen tranquilos que estos dolores se van a ir cerrando lo mejor que se pueda y en tanto haya justicia. Dentro de 30 años, ¿cuántos vamos a quedar vivos de los que están directamente involucrados? Aunque yo me hubiera abrazado con el militar que estaba también dando su testimonio ahí, ¿qué significa eso para la sociedad? Nada. Está la otra brecha, esta de kirchneristas, no kirchneristas, a los cuales venimos muy acostumbrados, que peronistas, no peronistas. Lo único que cierra esas brechas son las elecciones. Nunca los golpes, no fue el bombardeo del 55 a Plaza de Mayo, no fueron los 18 años de proscripción del peronismo, no cerraron. Cierran las elecciones donde la gente va votando y va eligiendo. De ahí que la disputa hoy sea tan fuerte, porque todos lo tienen claro.
Pero es un poco lo que vos estás contando, Graciela, es decir, lo bueno, lo novedoso de este momento es este tipo de consensos. El consenso, digamos, que toma la sociedad. Que Olmedo quede solo en la Cámara de Diputados. Que usen este tema para pelear, claro, los líderes políticos, porque todos sabemos que lo están haciendo por una cuestión política. Marciota, una pregunta para Graciela Fernández Mejía. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. Gisela Marciota. Usted decía que al gobierno le había tomado de sorpresa este fallo. Llegó, ¿es una expresión suya de deseo o tiene algún dato de que así fue? Porque en realidad si uno va uniendo algunos datos del gobierno de Mauricio Macri, declaraciones de sus funcionarios y ahora algunos exfuncionarios poniendo en duda el número de desaparecidos, poniendo en duda que haya existido un plan sistemático de represión desde el Estado. Digo, como si uno va juntando todos esos datos, saca al Estado como querellante en la causa. Las ideas conspirativas de la historia en mis 86 años sé que nunca sirvieron. Yo me atengo a las realidades. Primero, ventajas políticas. ¿Para qué necesitaba un gobierno semejante quilombo? ¿Para qué en este momento? Bueno, Pero aparte una semana iba para un lado y a la semana siguiente además, todos sus senadores y todos sus diputados votan para el otro lado. Pero es una característica igual del gobierno. Yo te digo, cuando la gente votó a Scioli o a Massa o a Macri, por no hablar ya de Stolbizer, que es distinto, pero de los que tenían chances realmente de ganar, nadie creía que estaba votando a un paladín de los derechos humanos, ¿o sí? Scioli, Massa o Macri. No. Y Macri no se disfrazó de un paladín de los derechos humanos. Es más, creo que no es la gran preocupación del PRO. Por ahí de algunos sectores de Cambiemos, sí, los radicales, pero tienen otras preocupaciones. Esta preocupación la encaran. Y la encararon, y hay una contradicción, porque, y en lo que vos decís, sí. Vamos a poner que Macri tiene una idea, por gente detrás suya y qué sé yo, de que hay que poner a todos los militares en libertad. ¿Sabés quién es querellante en la causa Milani? El Gobierno Nacional. Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, ¿para qué meter un militar más preso si lo que pensás hacer es sacar afuera a todo lo demás? Un militar que además está sospechado de ser violador a los derechos humanos. Y digo sospechado. Denunciado. Sí. Denunciado y sospechado. Llegó a ser jefe del ejército, puesto por el gobierno de los derechos humanos. Chicas, hay muchas contradicciones. Chicos. La diferencia, me parece, Graciela, es que a Cristina nadie le pide, incluso dentro del kirchnerismo, una autocrítica con Milani. Cristina jamás ha hecho una autocrítica con Milani. No ha dicho, me equivoqué, estuvo mal, y esto que el otro. Pero que no ha hecho una autocrítica con nada. Y el kirchnerismo no se lo reclama porque el que sigue al kirchnerismo igualmente la avala a Cristina, más allá de Milani. Porque el razonamiento es, no me importa. Y no quiero, yo he escuchado razonamientos realmente preocupantes, lo que hablan de un deterioro y un retroceso en lo que es el pensamiento crítico y hasta científico. Discutir estos temas es hacerle el juego a la derecha. Eso se decía en la época de Stalin. En la época de Stalin se decía eso. Discutir a Stalin era hacerle el juego a la derecha, cuando violaba todos los derechos humanos. A mí, científicos, que firmaron un documento preguntándole, pero escúchame, con el tema de los 30.000, ¿de dónde llegás a ese número? A mí, hasta que no me demuestren lo contrario, yo lo sigo creyendo. Es exactamente al revés de lo que es el pensamiento científico. Y son supuestamente intelectuales. En los 30.000 había una cuestión simbólica. Vos lo has explicado bien, digamos, de cómo surgió. Y sigue habiendo, sí. Pero cuando vos querés importante como bandera. Cuando vos querés ponerlo en el lenguaje de la política, que es el símbolo, me parece bien. Cuando sos investigador de historia, ahí ya... ¿No notás que a Macri, a diferencia de lo que le pasa a Cristina puede decir cualquier cosa? De hecho, incluso no va a hacer una autocrítica por Milani y aún así no va a perder uno solo de sus seguidores
más fieles que la siguen acompañando. ¿Notas que Macri, cuando tiene algún paso en falso y demás, enseguida tiene que retractarse o tiene que hacer una autocrítica o lo que sea? Porque o el radicalismo, o Elisa Carrió, o algunos organismos de derechos humanos que están más cercanos al gobierno, es decir, le entran toda la bala. No hay, muy cercano al gobierno no queda, no hay ninguno. Pero es lógico. Bueno, vos solés hablar... No, pero yo digamos, no pertenezco a ningún organismo, no, ya sé, ni pero... me instituyo representando a nadie, ¿eh? Me represento a mí misma, nada más. Yo, es lo que te digo en serio, y eso no tiene que ver con que me guste o no me guste. Está claro que el tema derechos humanos no ha sido un tema que le importara demasiado ni a Macri, ni a los Kirchner en su momento, que se bancaron el indulto, los dos indultos de Menem, y le dijeron pío. Porque si hubo un momento en que se cerró la justicia, fue con el segundo indulto. Porque fueron indultos a procesados y a condenados. El único que quedó preso, ¿quién fue? Vamos, los periodistas. Zeneldín. Sí, Zeneldín. Zeneldín porque se había levantado contra Menem. Menem dijo, no, me dejan a todos afuera menos a este señor que se levantó contra mí. ¿Ah? Yo creí que venía a hablar con vos, pero veo, tengo un panel. ¿Te molesta?